Bueno, sean bienvenidos a esta cuarta clase. Vamos a seguir continuando con el tema que habíamos visto en la clase anterior, que era el Estado, ¿sí? Corresponde a la fecha 13 de junio del 2022. Eh, bueno, habíamos visto cuál era el origen de la palabra Estado, cómo se había desarrollado, cómo el padre de la ciencia política, Maquiavelo, desdobla, digamos, lo que es el gobernante del Estado, y a partir de ahí la ciencia política empieza a desarrollar diversos conceptos con respecto al gobernante y con respecto al Estado, digamos, ¿sí? Tenemos que ver que en Hobbes el Estado es el leviatán, ¿sí? Es tipo en el cual aplasta eh, todas las voluntades. Después vamos a ver el Estado liberal de Adam Smith, es decir, tipo, y en ese sentido dejar hacer, dejar pasar, ¿sí? Ese tipo va criticando, digamos, esa regulación monárquica, digamos, o en cierta medida va minando lo que era el monopolio comercial de España con América, porque obviamente son autores ingleses los que desarrollan ese pensamiento, y cómo eso se va vinculando, ese tipo, el poder hacia el conocimiento y el conocimiento hacia el poder. Se retroalimentan en el sentido de que la configuración, digamos, del Estado moderno, entendido como la separación entre gobierno o gobernante y Estado, y a su vez el gobierno con la división clásica de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, va a llevar, digamos, a eh, una nueva configuración, digamos, es decir, del Estado que hoy actualmente está en todos los países, inclusive es decir, tipo, las monarquías parlamentarias, ¿sí? Es decir, sea cual sea la configuración, sea un sistema presidencialista o sea un sistema parlamentarista, va a haber una división de poderes, es decir, con sus propias configuraciones, ¿sí? El poder ejecutivo, eh, a veces es un presidente, otras veces un primer ministro. eh, en el caso de Francia, el presidente encargado de las relaciones exteriores, el primer ministro de lo que es seguridad, salud y educación, o sea, políticas públicas internas. Eh, Después, los sistemas parlamentaristas, en la cual, es decir, no se elige de manera directa al presidente, sino que se eligen los diputados o los senadores, o la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, y que estos a su vez van a, mediante el acuerdo partidario, se elegir a sus representantes. Sea cual sea la configuración, ¿sí? Del Poder Ejecutivo o del Legislativo, hay una división de poderes, ¿sí? Con respecto al Poder Judicial, también van a haber aquellos que tengan autoridad para controlar las leyes y determinar la inconstitucionalidad de las leyes y por lo tanto la derogación de la misma, es decir, tribunales especiales, ¿sí? Y otros que la inconstitucionalidad de la ley o el análisis de la legalidad de las leyes, es decir, tipo, dentro del ordenamiento jurídico, es, tipo, se tiene que hacer en cada caso particular, ¿sí? Como es el caso argentino, el caso de Macri. Eh, esa configuración tripartita del Estado va a provenir de las ideas de Montesquieu. Montesquieu, indefectiblemente, es el que inicia, es decir, este entendimiento, y cuando él plantea, es decir, tipo, era planteamiento hipotético, digamos, ¿sí? No estaba basado, digamos, en algún análisis en particular, ¿sí? Tenemos que ver que el primer antecedente al sistema eh, monárquico parlamentarista se va a dar con la Revolución de los Comunes en 1688. En Inglaterra se produce justamente esa revuelta a Jacobo II, el cual va a determinar eh, ¿cómo es? Una representatividad, digamos, del Parlamento
al hacer las leyes, digamos, ¿sí? La cámara de los lores, es decir, tipo, van a ser, digamos, los títulos aquellos que detentaban títulos de nobleza, y la Cámara de los Comunes van a ser aquellos burgueses que no tenían título de nobleza, pero que habían hecho alguna fortuna o algún dinero, es decir, producto, digamos, de, si se quiere, el comercio o algunas otras artes, digamos, ¿sí? Eh, pero que indefectiblemente, es decir, el rey se había empezado, digamos, es decir, esto que habíamos visto en la clase anterior, es decir, el sistema feudal cambia el paradigma y el rey se empieza a apoyar ya no en el sistema feudal, es decir, de duques, archiduques, condes, es decir, tipo, apoyando, digamos, a la investidura del monarca, sino que se va a empezar a apoyar en los tributos eh, de los burgueses, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, el cambio social, digamos, que se va a producir el comercio entre América y Europa, va a hacer de que surja una nueva clase social y esa clase social si sostenga un nuevo sistema político, así, o el rey, es decir, pues, se empieza a apoyar económicamente y eso le genere tipo, poder tener un ejército propio fuerte, permanente y tener otra configuración política, digamos, si se quiere. Esa otra configuración política es lo que lo va a llevar, es decir, mediante el proceso de ilustración, es decir, tipo, a también replantear o rever lo que va a ser el surgimiento del Estado moderno, ¿sí? Es decir, la circulación de la mercancía y los bienes, también va a haber circulación de bienes culturales, como son los libros, y esos libros van a transportar ideas que van a llevar al cambio del paradigma político de una monarquía a absolutista o un sistema monárquico a un sistema de un Estado moderno con división de poderes y, eh, bueno, el surgimiento del proceso de constitucionalismo, ¿sí? Esto, ¿qué quiere decir? Y que indefectiblemente el Estado moderno, así como lo conocemos, empieza a surgir, es decir, decimos empieza a surgir porque después va a haber una reconversión, digamos, de lo que, es decir, el Estado moderno surge indefectiblemente como un Estado liberal, ¿sí? Con división de poderes y reconocimiento de libertades básicas, ¿sí? Libertad de expresión, libertad de la libre navegación de los ríos en el caso de la Constitución de Alberdi de 1853, pero la libertad de enseñar, de aprender, eh, es decir, el derecho de propiedad, eh, son eh, producto, digamos, de la primera generación de derechos. ¿Sí? Esos derechos de carácter individual van a hacer que se conciba, digamos, la relación del ciudadano-Estado. ¿Sí? El concepto de ciudadanía no puede ser entendido o explicado sin el concepto de Estado moderno. Bueno, dicho eso, eh, ¿qué es lo que hace a un Estado moderno, además de la división de poderes y el tema de las garantías de los individuos? El constitucionalismo, ¿sí? Es decir, tipo, si antes era el imperio de la voluntad del monarca, ¿sí? En los estados modernos va a ser el imperio de la ley, ¿sí? Es decir, ese imperio de la ley establece, digamos, un principio de la igualdad ante la ley, ¿sí? Es tipo, es decir, la obediencia que tienen los ciudadanos es a la ley, y esa ley surge, digamos, del Parlamento, digamos, ¿sí? Y por eso en todas las constituciones va a haber sí, una máxima que dice el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Sí, esa es una de las máximas que tiene nuestra constitución, ¿sí? La cual es una norma constitucional que marca el entendimiento, digamos, de el sistema representativo de las democracias modernas, ¿sí? Eh, bueno, en cuanto
a qué otra arista podemos estar viendo si con respecto al Estado, cuáles son los elementos constitutivos de esto, ¿sí? Los elementos constitutivos del Estado, eh, la doctrina de las ciencias políticas se divide, digamos, algunos sostienen que son tres, otros sostienen que son cuatro los elementos. Eh, el primero de ellos, la población, territorio y gobierno, digamos, ¿sí? Aquellos que dicen que son cuatro dividen lo que es, o distinguen, digamos, lo que es el gobierno de lo que es la soberanía, ¿sí? A nuestro entendimiento, gobierno y soberanía van de la mano, por lo tanto los elementos constitutivos del Estado son tres, es decir, territorio, población y gobierno. Bueno, la explicación de los que contienen esos elementos, vamos a dejarla para la próxima clase, ¿sí? Con esto vemos, digamos, el tema del surgimiento del Estado moderno, las características, ¿sí? Y los elementos, ¿sí? En cuanto a las características, dijimos que el ciudadano, la razón de ser del ciudadano, el concepto de ciudadano, es el Estado moderno, no puede haber ciudadano que no sea del Estado moderno. El constitucionalismo, ¿sí? Es decir, el surgimiento del Estado a partir del dictado de la Constitución, ¿sí? Otro elemento central. Eh, el tema del imperio de la ley, ¿sí? Es decir, el mandato, es decir, tipo, el poder legislativo creando leyes, es decir, tipo, está estableciendo, digamos, normas a las cuales todos se deben atener, inclusive el propio Estado, digamos, ¿sí? Y ahí después, si se quiere, podemos ver con respecto a la personalidad del Estado, cuando actúa en potestad de imperio o en carácter de imperio y cuando actúa como un particular. ¿Sí? Cuando el Estado dicta normas de derecho público, actúa como poder de imperio. ¿Sí? Por ejemplo, el derecho penal. ¿Sí? Es decir, cuando el Estado reprime la conducta eh, punible, ¿sí? Indefectiblemente está actuando con poder de imperio. Cuando el Estado reclama el pago de tributos, está actuando con poder de imperio. Pero cuando el Estado tiene que indemnizar por un accidente que se produce por un chofer de una de sus dependencias, sea una ambulancia, sea un patrullero, sea cualquier auto del Estado, ahí el Estado actúa como un simple particular, digamos. Debe indemnizar como cualquier otro que sufre un accidente del Estado, que sufre un accidente, digamos, ¿sí? Entonces, ahí es importante entender esa ambigüedad, digamos, que tiene la personalidad jurídica del Estado. Y la otra característica, ¿sí? Ya enumeramos, es la de que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. ¿Esto qué significa? Que el Estado moderno indefectiblemente utiliza, digamos, esta fórmula de la representación para las democracias modernas, ¿sí? Es decir, ya no puede existir la democracia directa, digamos, donde el ciudadano va y no necesita, digamos, de representantes o eh, es decir, esta fórmula, digamos, de los representantes va a configurar, sean estados presidencialistas o estados parlamentaristas. Bueno, eso lo vamos a ver ya para la clase que viene, los elementos del Estado. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario que quieran hacer, cualquier crítica constructiva, cualquier aporte o cualquier debate que se pueda abrir de lo que ustedes lean, de lo que ustedes hayan entendido de este video o de los libros que vamos sugiriendo, bienvenido sea y si usamos siempre la plataforma de la, de la institución. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Nos vemos la clase que viene. Chao, chao.